¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña la doctora Miriam García Piedras. Ella es catedrática del Instituto Politécnico Nacional y investigadora SNI 1 en dicha institución. Ella se ha dedicado a trabajar la hermenéutica analógica y nos va a hablar de ella en este video. Miriam, muchas gracias por aceptar y mi primera pregunta sería, ¿qué es la hermenéutica analógica? Sí, bueno, buenas tardes. Es una pregunta que es importante contextualizar, que la hermenéutica analógica es propuesta por un filósofo mexicano. Entonces, podemos decir que es como... es un pensamiento que sí, que a pesar de que la hermenéutica surge en un contexto europeo, se desarrolla aquí con Mauricio Beuchot. Y bueno, regresando a la pregunta, ¿qué es la hermenéutica analógica? La hermenéutica, como todo el mundo lo sabe, no sé si todo el mundo, viene como la interpretación de los textos, pero podríamos plasmarlo más en la interpretación del mundo. Y viene con esta idea de Hermes, el dios es como el icono de la hermenéutica, este semidios que transita entre los diferentes planos de realidad y que surge como mensajero. Entonces, es como ir descifrando estas diferentes regiones del mundo que se van transitando entre el mundo humano, terreno, celeste, no celeste, y cómo vamos interpretando esos diferentes niveles de realidad a partir de la analogía, que lo trabaja Beuchot a partir de los medievales y de Aristóteles, donde retoma esta idea de que la interpretación no puede ser desde un ámbito meramente lineal o univocista como él lo plantea, ni puede ser al infinito. Busca como esta cuestión de prudencia, que haya límites y fronteras en la interpretación para que no se desboque o para que la interpretación no solamente se limite a una sola definición. Entonces la analogía tiene esta potencialidad y esta capacidad de abrir una interpretación, pero basada en la prudencia. Y la prudencia tiene que ver con esta cuestión de límites, de linderos, que tienen que partir sí de una idea, vamos a decir, de una idea donde surge, que retomaría esta tesis de Aristóteles de el ser es análogo, y lo tomaría como este principio de analogía de atribución, que el ser parte de ahí todo lo que existe, pero las diferentes formas de cómo se manifiestan estas múltiples entes de este analogado principal, que es este analogado de atribución, las diferentes formas de interpretar estas diferentes manifestaciones del ser, es cuando se tomaría la analogía, sin perder que siempre parte de un centro, que es el ser. Porque aquí hay una cuestión, si Beuchot plantea en tiempos posmodernos que esta idea de la deconstrucción del ser o esta anulación de la metafísica puede ser muy riesgosa. Entonces sí retoma una idea de Bátimo, una ontología de orden débil, donde no puede desaparecer el ser, porque entonces entramos en terrenos bien problemáticos en todos los órdenes del conocimiento, pero sí tomar esta idea, un ser más débil, y se tomaría un realismo de orden analógico o un ser de orden analógico. Entonces regreso a este principio del ser, se dice de múltiples formas, o sea, análogamente. Esta hermenéutica analógica, ¿qué le aporta a la filosofía? Ya un poquito lo adelantaste, pero si pudieras decirnos más. Sí, claro. Yo pienso que puede surgir como una forma de descolonización a este pensamiento dominante que surge dentro de un contexto propio de lo mexicano, que paradójicamente, a pesar de que toma categorías que no se gestan en México, sino sí tienes que tomar ciertas heterorreferencias de categorías o de forma de hacer filosofía, no podemos deslindarnos de esta historia de la filosofía. Lo que sí es interesante que surge, la pregunta es muy compleja, porque surge primero de un filósofo mexicano, que pienso que eso es fundamental, pero la aportación, y yo lo he, de alguna forma cuando la he ido trabajando, se me hace bastante orgánica, porque tiene esta potencialidad como, cuando digo orgánica se me hace una cuestión como muy plástica, tiene esta capacidad de ir y de venir sin en estas formas de interpretación, pero sin perderse.
Entonces, una de las grandes aportaciones que pudiera hacer la hermenéutica analógica en tiempos actuales, en estos tiempos de crisis, de pensamiento, es de que no se cierra en un pensamiento lineal impositivo, pero sí tiene la capacidad de abrir nuevas formas de conocimiento a partir de sí misma, de la analogía, contextualizándose en determinados ámbitos del conocimiento, rompiendo con esta idea de universalización abstracta del conocimiento que tiende mucho a otras formas de conocimiento, y puede aplicarse o aterrizarse en contextos tangibles en tiempo y espacio determinados. Entonces eso permite valorar otras formas de conocimiento muy específicas, ¿como cuáles? Puede entrar en todas partes, o sea, tampoco caer, vamos a hacer, la otra vez está leyendo una tesis donde decían, vamos a tomar la hermenéutica analógica para los movimientos rosas, que tampoco podemos, o sea, no es decir, voy a meter la hermenéutica analógica en cualquier parte, pero sí entra esta plasticidad que yo es como la voy percibiendo la hermenéutica, puede entrar en lo social, en lo político, en lo económico, porque parte precisamente la analogía, encontrando estas diferencias dentro de las similitudes o las similitudes en las diferencias, te permite vincular desde lo universal, mínimos necesarios, en lo concreto, pero a partir de un centro más débil que permita conectar ambas cuestiones, porque no te puedes perder en la equivocidad al infinito, ni decir así son las cosas porque así tiene que ser, por un poder dominante, por decirlo de alguna forma, pero sí tiene esta capacidad como de liga tensionante que vincula lo universal con lo concreto. Y entonces, regresando a la pregunta, entra en la antropología, en la epistemología. Yo he encontrado mucho, por ejemplo, en la epistemología, la analogía, no solamente desde una categoría de orden semántica, sino también epistémica. Y a partir de esa categoría de orden epistémica que te vincula, te permite vincular lo disímil con lo similar, paradójicamente, empieza a hilar a nivel de conocimiento divergentes formas de pensamiento, pero no todo entra en el mismo discurso analógico, sino tiene que estar desde la prudencia, que va como limitando y poniendo ciertos límites de interpretación o de conocimiento. Entonces, esto es muy interesante porque tiene esta capacidad como de cerrar y abrir. Es como, por eso digo que es muy plástica. Alguna vez un maestro mío, Rafael García Pavón, llegaba a decir que él no encontraba con claridad qué le aportaba la hermenéutica analógica a las otras hermenéuticas. ¿Tú encuentras alguna aportación de la hermenéutica analógica? Qué buena pregunta, porque no sé si se aporten o no se aporten. Es como decir que las otras hermenéuticas que le aportan a la hermenéutica analógica, podríamos como cambiar esta discusión. Pienso que puede ser dialógica. O sea, ¿qué tipo de hermenéutica? De Gadamer, de Ricoeur. O sea, yo creo que todas, cuando tú vas encontrando, de Heidegger, ¿cómo pueden aportar? Pienso que ella puede poner estos linderos de frónesis o de interpretación que no se sustraiga a una sola visión o que tenga la incapacidad de poner un freno. Yo creo que precisamente el límite o el lindero de prudencia es lo que puede aportar a otras hermenéuticas. Esta capacidad de decir, vamos a poner ciertas fronteras en el hacer hermenéutico. No sé si respondí. Creo que sí. Luego me gustaría un tanto abordar este aspecto que tú has trabajado de los perfiles hermenéuticos, los perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica. Y si nos pudieras hablar un poco de ello. Sí, como lo dije anteriormente, encuentro la analogía, más que una cuestión meramente semántica. Sí lo he ido como reflexionando a nivel epistemológico, con esta capacidad de ir hilando a nivel de conocimiento las diferentes formas o diferentes manifestaciones del ser, que yo lo tomaría como la vida,
Entonces, la hermenéutica analógica, desde el punto de vista epistémico, te permite como ir accediendo a pensar o a conocer el mundo a partir de un eje que permite conectar lo diverso dentro del propio ser. Y precisamente esta idea de frónesis, que también tiene que ver con esta cuestión no solamente ética, sino también un conocimiento de orden prudencial. Entonces, por eso, en otra cuestión, es la hermenéutica, si tiene esa cuestión epistemológica, que se vincula el conocimiento con la ética, pero desde un saber prudencial. Y entonces ahí encontramos otra categoría de orden epistémico ético, que es uno de los grandes problemas a partir de que se va dando con el positivismo en esta separación, donde se puede volver a vincular, no desde posicionamientos, vamos a decir, moralinos o moralistas o de una ética determinada, sino a partir que el propio conocimiento o la propia construcción y generación del conocimiento tiene que ser prudencial, tiene que ser sabia. Y entonces eso se me hace sumamente interesante. Y retador, ¿no? Sí, claro. Sí, porque aquí entramos qué entendemos por sabiduría, qué entendemos por límites, etcétera. Pero cuando uno la va trabajando, te das cuenta que la propia analogía se va generando a sí misma como un tejido de orden epistémico y de orden de conocimiento y de orden ético que se va posicionando sobre sí misma. Porque hay mínimos necesarios, o sea, tiene que ver con estos ciertos mínimos necesarios. Y entonces en esta cuestión plástica de la analogía te permite ir diciendo, aquí hay un límite para no caer en la imposición de esto es lo que tiene que ser, o también todo puede ir desbocado. Entonces te va cerrando. Por eso la prudencia, desde un punto de vista como de sabiduría, se me hace muy interesante, porque a partir de la propia construcción del conocimiento hay una cuestión de sabiduría. ¿La univocidad y la equivocidad serían imprudentes? Qué buena pregunta. No sé si imprudentes, pero puede ser riesgoso a la imprudencia, porque uno llega a una cuestión de imposición del conocimiento, que así es, y no puede ser el conocimiento de otra forma, o así tiene que ser una práctica de vida y no de otra forma, que tiene que ver mucho con estos procesos de colonización, como yo lo entiendo, y por otra parte la equivocidad en un mundo más globalizado y posmoderno, que ya ahorita entramos en la desglobalización económica, nos lleva a estos, vamos a decir, a estos dos la teoría del péndulo, estos dos, ¿cómo se dice? Extremos. Los extremos que no nos permite llevar a un consenso, porque también como sociedades necesitamos el consenso. Entonces no podemos hablar, si no es un diálogo de sordos, ni siquiera diálogo. Entonces no podemos seguir con estos discursos y la analogía tiene esta capacidad de decir ni tanta univocidad ni tanta equivocidad, ¿no? ¿Le ves futuro a la hermenéutica analógica una vez que Mauricio Beuchot se retire del ámbito universitario? Sí, claro. Ha ido creciendo, precisamente el lunes estaba platicando con él, y ya me estaba diciendo tal vez cuáles eran sus planes, y una de las cuestiones que él me decía precisamente es que ya él sabe que la analogía, o sea, él dio como las semillas y grandes frutos, pero que sabe que van a florecer, pero frondosamente. Porque aparte sí tiene muchísimo eco en Latinoamérica, bastante, y eso es muy gratificante, porque la filosofía esta es una cuestión de descolonización, ¿no? En otras partes también de Europa puede ser no tanta, pero sí, bueno, en España tiene adeptos, en Colombia, en Perú, en Brasil, o sea, tiene, en Canadá tiene también algunas personas que dialogan con él, y pienso que sí, porque esto es muy interesante. Cuando tú lees sobre hermenéutica o cuando ves todo lo que se escribe, puede ser educación, derechos humanos, política, medicina, o sea, es sumamente amplia. Y, por ejemplo, ahorita yo quiero empezar a trabajar como la hermenéutica y la transdisciplina, porque encuentro como en los significantes de la univocidad y la equivocidad, la analogía como
una potencialidad, esa es una cuestión reflexiva de poder vincular el conocimiento transdisciplinario, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Por nada.